Hola y bienvenidas y bienvenidos sean a esto que es... Hola y bienvenidos y bienvenidos sean a esto que es Cultura 7, un canal en el que siempre vamos a hablar de cine, cine y más cine. Hoy vamos a hablar acerca de la película 2001, Odisea del Espacio, dirigida por el neoyorquino Stanley Kubrick. Y para ello tenemos a un invitado muy especial desde Barcelona, al director, guionista, editor, cineasta experimental, catedrático, proyeccionista, autor, amante del arte de la danza, teórico de cine, actor y enciclopedia de cine humana, y como verán, todo un polímata, el maestro catalán Joan Marimon Padrosa, guionista del primer largometraje animado en versión original en catalán para Austrinia 2004, dirigida por Ángel García y estrenada en 1990, co-guionista del largometraje estrenado en el 92, Un plaer indescriptible, de Ignasi P. Ferré, guionista y director del cortometraje del 98, El viajero o El viager, espero estarlo pronunciando bien, co-guionista y director del cortometraje 4 del 2000, guionista y director del largometraje de ficción Pactar con el gato del 2007, guionista y director de la película para televisión El caso de la novia dividida del 2006, co-guionista y director de la película para televisión también El Enigma Giacomo del 2018, 2008, perdón, y escritor de por lo menos unos 450 episodios para series o miniseries de televisión. El maestro Marimón también codirigió el cortometraje experimental Increscendo junto a su amigo de la Universidad, el cineasta experimental, artista, videocreador y escritor cinematográfico Jesús Ramos Huete. Junto con Ramos Huete y varios artistas con edades comprendidas entre los 19 y 49 años de edad, el maestro Marimón realizó Gracia Exquisita, un cadáver exquisito cinematográfico íntegramente rodada en Super 8 que presenta diferentes miradas del barrio de Gracia de Barcelona. Luego en el 2013 codirigió y coprodujo junto con, espero pronunciarlo bien también, Ashot Shiroyan, el documental sobre flamenco From Tallinn to Tarifa, o Tallinn to Tarifa, y del 2017 a la fecha ha coescrito el documental Raymond Roussel o Russell, no sé, Le Jour de Gloire, El Día de Gloria, de Joan Bofill, también espero estarlo pronunciando bien. Ha escrito y dirigido los cortometrajes La Línea de Temps o La Línea del Tiempo, Sinestesia, Un mensaje para Clara y los muy interesantes A favor teu y Cuatro patos, en los que también actúa y hace dos papeles en cada uno de estos cortos. El maestro Marimón también es catedrático y autor de los libros Historia del arte a través de la astrología, Diccionario del guión audiovisual, el cual coescribió junto con Jesús Ramos Huete, que originalmente lo llamaron Diccionario Incompleto del guión audiovisual, me parece, el montaje cinematográfico del guión a la pantalla y muertes creativas en el cine. Y también está publicado el guión de su película Pactar con el gato. Es experto en todo lo que se les pueda ocurrir con respecto a lo audiovisual, por lo que es un verdadero honor y un verdadero placer tener hoy aquí con nosotros en Cultura 7 a Joan Marimón, un hombre por cuyas venas circula el cine y el arte en general. Así que, primero que nada, hola Joan, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por honrarnos con tu presencia. ¿Cómo estás? Hola Robert, un placer estar aquí. La verdad es que es un honor, un privilegio y
Ojalá yo sea más o menos el que has dicho, porque creo que soy bastante menos, pero, sobre todo los calificativos que has empleado. Pero lo que sí es cierto es que es un auténtico honor estar aquí con un cinéfilo que sabe mucho más que de cine que eres tú y que es cinéfilo obsesivo y caracterizado por una voluntad de aprender de la que me siento alumno. O sea que encantado. Gracias. No, pues es mutuo, es mutuo. Eres un gran maestro y un gran amigo. Yo te conocí en el 2011, Exacto, sí. como alumno, y desde entonces hemos sido amigos, gracias a tus varias visitas que hiciste al Centro de Capacitación Cinematográfica. Como se sabe, bueno, maestro de la SCAC, pero también eres un maestro, un poco como, ¿cómo se diría esto? Pues ambulante un poco, ¿no? Eres un maestro viajero, también has dado clases en Colombia, no sé en qué tantas partes del mundo. Mira, seríamos amigos sin la anécdota que voy a contar muy brevemente, pero te la quiero contar. Y es que en una de las ocasiones, no sé qué año debía ser, 2014 por ahí, me viniste a avisar de un terremoto que se iba a producir y me estuviste buscando y me encontraste y eso me llegó al corazón, porque aunque no ocurrió nada en esa ocasión, podría haber ocurrido, no se sabía si iba a ocurrir o no. Y entiendo que pusiste tu vida en peligro para salvar la mía. Es decir, que eso para mí ya es una especie de pasaporte al futuro para nuestra amistad eterna. Sin eso seríamos igualmente amigos, pero además está eso. Gracias. Gracias. Bueno, sí, es que aquí, bueno, debido yo no estaba aquí en México, bueno, de hecho, para el temblor del 85, pero Ujú. pues sí, sí fue el del 85, sí. Yo no estaba aquí en México, yo estaba en Denver, donde nací, viví los primeros 5 años de mi vida, pero y luego ya me vine para acá, pero realmente yo soy mexicano, pues ya llevo 30 años en la Ciudad de México, sumándolos, y fueron 9 allá, entonces, sumándolos. Entonces, y Colorado era México antes, y nos estamos apropiando poco a poco nos estamos apropiando los mexicanos de todo eso, de todo lo que era nuestro, Arizona, Texas, California, El pero punto de vista será México otra vez. entonces va a ser México otra vez y esa es la idea, pero sí, obviamente el peligro de los terremotos y luego pues unos años después, como sabes, ocurrió uno sí muy fuerte Sí, lo sé. y de hecho yo estaba eh, platicando en la biblioteca tantito porque me estaba pidiendo películas. En paz descanse David Canseco, que fue durante varios años proyeccionista del CCC. Tú también eres proyeccionista Me del encanta de cine de persona. tu papá, ¿no? Sí, 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 Entonces, y tú conociste a David sí. y en eso pasó ese terremoto. Entonces, y sí fue decirle a los alumnos y a las alumnas, no corran, tranquilos. Entonces sí, pero bueno, cuando pasó lo que tú cuentas fue así de, ¿y Joan? ¿Dónde está Joan? Alguien tiene que ir a buscar a Joan, voy a buscar a Joan. Pero bueno, antes de hablar acerca de la película de Kubrick, primero quisiera que nos hablaras acerca de tus famosos esquemas que haces después de hacer un meticuloso análisis de cientos de películas y de todas las épocas, de todos los países. ¿Cómo surgió la idea de dedicarte a hacer estos esquemas? ¿Cuál es tu proceso al realizarlos? Este, todo Sí, ¿cómo han ido evolucionando a través de los años? Por favor, platícanos. sí, sí, el origen de esto es mi debilidad como guionista, que es uno de los oficios que he practicado durante más años, mi debilidad en cuanto a creación de estructuras de guión.
sea, creo que es interesante que cada uno en su oficio de cineasta, el que sea, intente ver cuál es su debilidad o su parte más floja. Yo tenía claro que yo era, no sé si yo era bueno en diálogos, pero desde luego era mejor en diálogos que en estructura. Y entonces tenía curiosidad por saber cómo se estructuraban las películas. Es curioso porque al principio mi interés estaba sobre todo por las películas de juicios y después ya se extendió a todo. Puesto que también empecé a estudiar música, este tipo de esquemas es una especie de envidia de la partitura musical. Una partitura musical lo tiene todo. Ahí tú con la partitura tienes toda la pieza. Y esto en audiovisual no tenemos nada parecido a eso. El guión es lo que más se parece, pero la idea es tener una especie de página que en un solo vistazo puedas tener una idea clara de cuál es la estructura y, a ser posible, algo más que eso. La idea es no recargarlo demasiada información, por eso a lo largo del tiempo he ido intentando encontrar un equilibrio entre lo esencial y la precisión para introducir la música, que es muy importante, es mucho más importante de lo que estamos dispuestos a aceptar, y los diálogos. Los diálogos que en general es muy difícil establecer cómo están hechos, pero reduciéndolo a la esencia, o bien están planificados, realizados y montados en plano contra plano, en shot, reverse shot, que dicen los americanos, creo, según me indicaste tú, o en plano secuencia. Entonces, verdaderamente es importante saber eso, dónde está la música y, desde luego, cómo está estructurado ese largometraje. Si es un largometraje, digamos, académico, ver si está en los 3 actos, o si no lo es, como 2001, pues ver exactamente cómo está hecho para saber cuáles son los momentos de interés, cuáles son los ganchos de atracción para el espectador, etc. 2001 que lo he analizado hace muy poco tiempo, hace menos de 2 años. Yo creo que pero siempre había querido hacerlo, pero me asustaba porque decía, Dios mío, esta película tan deslumbrante, ¿cómo diablos está hecha? Así que más o menos viéndola uno se puede hacer una idea de que hay 4 historias, etcétera, etcétera, pero 4 partes, pero me deslumbró como a tantos y no me atreví a analizarla, como no me atrevo todavía a analizar hoy algunas de David Lynch, como Los Highway o alguna otra, por las que siento también un gran respeto, pero que espero sentirme preparado más adelante para enfrentarme a ellas. Pero sí, la verdad es que la idea es intentar ser didáctico y que alguien que no haya visto la película, viendo el esquema, pueda tener una idea más o menos clara y se sienta inclinado a ver la película. O sea, intentar darle información suficiente sobre la misma, sobre la película, para que esa persona que no la ha visto nunca, pues tenga ganas de echarle un ojo, ¿no? ¿Y tú, cuando escribes un guión, haces un tipo de esquema como estos también antes de empezar a escribir? ¿O? Sí, lo he hecho varias veces y uno de los últimos guiones lo he hecho con todo lujo de detalles. Lo hemos hecho en equipo y lo hice para el equipo. Es curioso porque, claro, después cambia tanto, en el proceso de guión cambia todo tanto que uno echa la vista atrás, ve el esquema ese que se hizo hacia el principio y todo lo que ha cambiado es muy relevante, ¿no? La verdad es que para hacer el guión, con tener una idea clara de las tramas principales, de los personajes y de la estructura, no hace falta dibujarla ni demás, pero tenerla en la cabeza yo creo que es suficiente. Porque esta especie de herramienta, claro, funciona muy bien a posteriori, cuando la película ya está hecha, para poder retratarla y ofrecerla a todo el mundo que quiera estudiarla, ¿no? Pero, desde luego, sí que, respondiendo a tu pregunta, sí que lo he hecho en unos cuantos guiones a lo largo de los últimos años. Sí, claro. Y bueno, sabemos que una de las estructuras más comunes es la de 3 actos, ¿no? Pero bueno, pues tú siendo cineasta experimental lo sabes mejor que nadie.
También hay muchos otros tipos de estructuras. Por ejemplo, hablando del mismo Kubrick, muchos dicen que, no sé si estás de acuerdo o no, pero muchos dicen que esa es estructura de 2 actos, ¿no? Cuando están en el campo de entrenamiento y ya cuando están en la guerra, ¿no? Y que obviamente cada uno de esos actos tiene un primer acto, un segundo acto y un tercer acto, ¿no? Y algunos dirían que también Barry Lyndon, ¿no? Cuando es Redmond Barry, ¿no? Antes de conocer a la dama Lyndon o la señora Lyndon y volverse Barry Lyndon, también podría ser incluso, bueno, luego ya hay otros que ya quieren como decir que Titanic también lo es antes de que le pega al iceberg, o etcétera, ¿no? Y luego están ahora muy famosos como Lady Bird o otros que dicen que son estructuras de un solo acto, ¿no? Pero ¿tú qué tan de acuerdo estás? Bueno, claro, es que en las que has mencionado, incluso en algunas, como Barry Lyndon, creo que había intermedio, como el caso de 2001. En muchas películas el punto medio, el midpoint, es tan importante que verdaderamente se pueden dividir en 2 actos. Esto pasa en muchas películas, incluso en algunas de Hitchcock, es muy claro que está ahí dividido en 2 partes, ¿no? Sí, claro. Es la importancia del punto medio, que no hace falta que esté exactamente en el punto medio geométrico, debe estar un poco antes, un poco después, o bastante antes o bastante después. Normalmente después, si uno va a medir en los tiempos, ¿no? Pero sí, es esta especie de forma en 2 actos está en muchas películas. Hay muchas variantes, hay muchísimas variantes. Incluso hay películas muy académicas en las que el punto más alto de interés está al final del segundo acto, y a veces el tercer acto es muy breve y no tiene la importancia termométrica emocional que puede tener el final del segundo acto, es apenas un epílogo. Hay muchas variantes, por no hablar de las ya directamente experimentales, que estas son infinitamente variadas. Es como que no hay manera de establecer unos códigos, o sí, es decir, yo una vez hice una especie de tentativa de gradación de filmes experimentales y me salieron como 21 partes, pero era totalmente arbitrario, porque quise que fueran 21. Si hubiera querido que fueran 100, me hubieran salido 100. Es decir, la gracia del cine académico es que tiene muchos elementos comunes, y la gracia del cine experimental es que no los tiene. Entonces, es mucho más arriesgado hacer cine experimental que guste a la gente y atraiga, que no hacerlo dentro del cine académico, aunque desde luego todo es difícil, no hay nada que te asegure nada, ¿no? Y en el caso de 2001, del que vamos a hablar, sí, es una extraña película en la que hay una tercera parte que sí que puedes más o menos dividir en un formato más académico, que es el viaje a Júpiter. Pero es una película muy extraña, es muy arriesgada, es muy raro encontrar una película de tan alto presupuesto con un guión tan excéntrico. Sí, eso... y viéndola apenas, digo, ya la había visto pues unas cuantas veces, pero viéndola recién, no sé exactamente el minuto, porque pues incluye los créditos iniciales y así, pero realmente no se habla. Digo, los hombres monos se comunican así, así, pero realmente diálogo como tal no hay, como hasta por más del minuto 20, como por... O sea, cuando no me acuerdo cómo se llama el que le habla a su hija y el experto que viene, ¿no? El doctor Floyd. Gracias. El doctor Floyd llega y entonces abre como como estas puertitas, y la mujer de rosa le dice, ya puede
pasar, ¿no? Ahí es cuando empiezan a haber diálogos y aún así a lo largo de toda la película realmente son diálogos cuando realmente son necesarios. O sea, digamos que es muy Kubrick, como que los diálogos tienen que ser, o sea, tienen que estar ahí como por una razón muy específica, ¿no? A veces son cosas como que dan un poco de risa, ¿no? Están viajando al espacio, están viajando a la luna, luego, y 18 meses después al espacio y hacen todo ese tipo de cosas que uno si los vio en 1968 dice, no, pues esto no es muy factible, o sea, las videollamadas y ahorita estamos en una videollamada, ¿no? Justamente, la videollamada que le hace a su hija, el doctor Floyd, que me parece que es hija de Kubrick, si no me equivoco, una de las hijas de Kubrick, y la niña, y este tipo de cosas que bueno, ya pasaron 20 años, ¿no? Ya estamos en el 2021, pero aún así lo ves y dices, bueno, a lo mejor no ahorita, pero sí es un futuro verosímil, ¿no? Y le atina a varias cosas, pero luego hay otras cosas curiosas como con respecto a la comida, cuando van hacia la luna con el doctor Floyd y otros dos y así, están diciendo de los sándwiches, de los emparedados que, que sabe cada vez mejor apoyo y cada vez están mejorando con eso del sabor de la comida. Entonces, está curioso, ¿no? O sea, como digo, como sabemos, Kubrick siempre tiene un sentido del humor muy negro, ¿no? Y ahí ese es uno, bueno, pero como decías, yo lo que he leído es que, por ejemplo, la película de Lost Highway que mencionaste, tiene una estructura parecida a una cinta de Mobius, nos vamos a poner muy matemáticos, pero cuando está, o de Moebius, cuando está a punto de finalizar, da un salto y se integra de nuevo al principio, ¿no? Al inicio Fred se encuentra dentro de su casa, alguien llamado por el interfón y le comenta a Dick, Laurent está muerto, y esta es una cinta o banda de Moebius. Entonces, en términos matemáticos y geométricos, entonces es lo que algunos teóricos han dicho, que esa es un poco la estructura así de esa película, por ejemplo. Y luego tenemos pues Memento, que tiene pues estas películas que empiezan, pues tenemos a Bobo, tenemos In Medias Res, tenemos ¿cómo se llama el que empieza al final? Y luego vas, las que empiezan al final y luego van hacia el principio. Bueno, como el Sunset Boulevard, como el Crepúsculo de los Dioses. Ajá, In Medias Res. Bueno, en Medias Res empiezan sí, y luego Ab Ovo. Sí, no te sabría. Y hay otro. Un diccionario de guión. ¿Cómo se llama? In Extrema Res o In Extrema. Bien. Que van del final hacia el principio, ¿no? Y bueno, pero Memento no solo hace eso, sino que luego mete, bueno, Memento pues imita un poco la manera porque pues tiene un tipo de amnesia muy particular que no puede retener el personaje principal, no puede retener información nueva, ¿no? Debido a un golpe, a un trauma, y entonces tiene un tipo de amnesia y la estructura de la película imita. Entonces, y eso pasa en muchas películas, como tú nos puedes decir, ¿no? Bueno, no tantas. Yo recuerdo ahora del estilo de Memento, recuerdo que era el estilo de Gaspar Noé, y que es muy parecido, sin ser exactamente igual, empieza por el final y va retrocediendo hacia el principio.
pero no hay tantas, es muy difícil hacer eso. La verdad es que tiene mucho mérito hacer eso y seguir siendo interesante para el espectador de mi pueblo, espectador popular. Para los listos e intelectualillos como tú o como yo, pues puede estar bien, pero para el espectador del pueblo, cuando ve algo así, se tira para atrás en general. Entonces hay que ser muy bueno para seguir siendo interesante con un planteamiento de estructura como ese, ¿no? Sí, y Eso. bueno, la estructura también de Pulp Fiction también fue como, y esa sí es como muy cultura pop, ¿no? O sea, mucha gente ama Sí, sí. Pulp Fiction a la fecha y esa sí tiene una estructura muy Luego, extraña, ¿no? tiene muchísimo mérito, mucho mérito. Pero, Tarantino es muy buen guionista, hay que reconocer, muy buen cineasta, pero es muy buen guionista. Es muy buen dialoguista, la verdad es uf, que es muy buen todo. Hay que reconocer, yo no sé si quizás no todas las películas estén a la altura, pero Pulp Fiction es muy interesante en ese aspecto. No tiene mucho precedente, ni siquiera mucho consecuente. Es casi una película única. Yo tengo un listado por ahí de películas únicas y esa está ahí. Eh, como con falta o con poco antecedente, poco consecuente, ¿no? Claro que en cine más experimental, en cortometrajes, hay cosas parecidas, incluso mucho más arriesgadas, pero es difícil encontrar eso en cine industrial, muy, muy difícil. Y hay que saludar también al productor que haya metido dinero ahí, porque por lo general un productor se asusta con un planteamiento de ese bueno, tipo. y en paz descanse Sally Menke, también Desde pues luego. Sí, tiene sí. la editora, desde Perros de Reserva hasta que falleció, que creo que, Y no sé si fue antes de Django. creo que Django. Django es la primera que ya no es montada por ella. Creo que la última es Inglourious Basterds, si no recuerdo mal. ¿Puede ser? Creo que es la última. Y se nota, porque Sí, Django sí. es muy buena película, pero como que es muy larga, o sea, Sí, sí, y creo que ahí se notó que las de después, las post Sally Menke, no están tan bien como las anteriores. Para mí la última está muy bien. Once Upon a Time in Hollywood, a mí me gustó sí, mucho. sí, está a mí también. Creo que Pero sí, pues hay un documental sobre edición de Cutting Edge, ¿no? Que están hablando justo de la cita entre el personaje de Mia Wallace y Vincent Vega, sí, Vincent Vega, y de Thurman y Travolta. Y él quería que fuera como una cita real, y ella decía, sí, pero... Y entonces él decía, un poco más, y la extendía y ella la cortaba así como mucho para que, y así era como una, un, no un, vea. sí, exacto, pero sí, también el trabajo del editor es esencial, ¿no? Tú siendo editor, Y pues es claro, esencial. el editor es el que construye el guión definitivo y normalmente los editores son personajes, hombres o mujeres, benefactores que son gente lúcida, que saben, muchas veces saben mejor lo que el director quiere expresar que el mismo director, porque el director se ha vuelto loco con el rodaje y entonces el montador o montadora, el director o editora, pues sabe poner las cosas en su sitio. Normalmente es así, por lo general es gente que tiene muy claro el lenguaje audiovisual, si no ya no entra a este oficio. Y, y no olvidemos que el distintivo, el hecho diferencial del cine respecto de cualquier arte anterior está en el editaje, en la edición, en la ordenación de imágenes y sonidos en el tiempo. Todo lo otro ya estaba en cualquier otro oficio artístico o cualquier otro arte, en la música, en la literatura, en el teatro, la novela, todo excepto en la ordenación de imágenes y sonidos en el tiempo, que es lo que es el montaje. Y claro, pues lo que pasa es que un guionista es un montador, o sea, un guionista ya está imaginando cómo será la película. Y del mismo modo un montador es un guionista. O sea, Exacto. hay que hablar de criterio de montaje. Hay muchos previos de montaje antes de que llegue a la sala oscura del montador o montadora, ¿no? Sí, de hecho, en ese mismo documental, el mismo Tarantino dice que, a ver si lo estoy parafraseando bien, lo voy a parafrasear, pero dice que el último borrador
el último tratamiento del guión es el primer corte de la película y que el último corte de la película es el último tratamiento del guión, ¿no? Entonces, como tú has dicho, el guionista es un poco editor, porque y el editor es guionista totalmente. O sea, hay muchos que dicen que leen el guión, no sé cómo edites tú, pero ahí dices, leen el guión, o sea, tienen el guión ahí para el primer, y obviamente pues está el director ahí, para el primer montaje. Sí, sí. Hay otros que les dan plena libertad, directores al montador, le dan plena libertad de ir armando en base a lo que están viendo, ¿no? Y otros nada más ven el primer guión, ven el guión para el primer montaje y luego ya guardan el guión, se queda en un cajón y ya de ahí se olvidan del guión, están editando en base a, o sea, ya es otro universo. Ya es otra... en el rodaje. Sí, desde luego lo que se estila más es lo que acabas de decir. Pero yo he conocido montadores buenos que ni siquiera se leen el guión, es decir, que parten de lo que está rodado sin tener una idea clara del guión. Simplemente quieren aprender de qué va la película viendo lo que se ha rodado. Pero bueno, eso depende de cada uno. Eso no se puede decir que se tiene que hacer de este modo o de este otro. La verdad es que esto va a gustos y hay montadores muy buenos de cualquier estilo, diríamos, ¿no? De cualquier estilo de trabajo. Ok, bueno, hemos ya platicado mucho sobre... Ahora hablando del tema que nos... de esta revolucionaria película que es 2001, Odisea del Espacio de Stanley Kubrick. Bueno, Kubrick había dicho que él quería hacer lo que nunca se había hecho, jamás se había hecho anteriormente, una buena película de ciencia ficción. Claro está que ya se habían hecho varias de estas mucho antes de 1968, año en el que se estrenó 2001, pero bueno, él se tardó 4 años en hacerla, me parece, pero bueno, Viaje a la Luna de Georges Méliès, estrenada en 1902, digo, estamos hablando de un poco antes del montaje y es como más teatral de repente y bueno, no sé si antes del montaje, no quiero decir barbaridades, pero digamos que, o sea, es más teatral la cosa y Las manos de Orlac, por ejemplo, de Maurice Renard, y basada en la novela de Maurice Renard, perdón, y dirigida por el mismo director del clásico de clásicos del expresionismo alemán, El gabinete del doctor Caligari, nada más que esa es una película menos conocida, pero Kino la sacó. Cabe mencionar además que esta novela tuvo una segunda adaptación en el 35, protagonizada, se me lengua la traba o traba la lengua, por Peter Lorre, llamada en inglés Mad Love. Luego, obviamente, tenemos Metrópolis del 27 de Fritz Lang, otro grande del expresionismo alemán. Tenemos Island of Lost Souls, Frankenstein del 31, El hombre invisible, La novia de Frankenstein, que todas estas son 31, 33, 35, todas dirigidas por el legendario James Whale. El día que la Tierra se detuvo, que a mí es una película que me gusta mucho, ¿no? Del 51, la primera versión, Godzilla del 54, ¿no? Japón, Forbidden Planet, que es como una adaptación muy libre libre de la tempestad de Shakespeare, del 56, la invasión Invasion of the Body Snatchers, la primera versión del 56, luego The Incredible Shrinking Man del 57, la primera versión de La Mosca, ¿no? Que sale Vincent Price, Village of the Damned del 60, la primera versión. Nótese que aquí, pues, tanto Cronenberg se interesa en hacer un remake de La Mosca, de
más de 25 años después, y John Carpenter, uno de Village of the Damned, más de 30 años después, ¿no? De las que salieron las originales. Una de mis películas favoritas así de todos los tiempos, Les Yeux sans visage, Los ojos sin rostro, de Georges Franju, The Face of Another de Shigahara, Seconds, todas pues son la primera es del 60, Los ojos sin rostro, las otras dos del 66, y bueno, lidian más con asuntos que tienen que ver con la cirugía plástica, pero sí, pues como son del 60 y el 66 y así, pues hay tintes muy fuertes, no solamente de terror o de thriller, sino de ciencia ficción, por esto mismo, ¿no? Fantastic Voyage, también del 66, o sea, viajar al interior de un cuerpo humano, ¿no? Y Fahrenheit, obviamente, pues obras maestras como Fahrenheit 451 de Truffaut y del 66 y bueno, una de mis favoritas, yo creo, Alphaville, dirigida del 65, dirigida por Jean-Luc Godard, pero por mencionar solamente algunas, pero sabiendo lo exigente, perfeccionista y meticuloso que era este verdadero virtuoso del séptimo arte Kubrick, podemos entender que, como siempre, lo que buscaba era ir más allá en cuestión de efectos especiales, en la creación de un futuro quizá mucho más creíble. Y bueno, lo que sí es innegable es que esta película fue un verdadero parteaguas, no solamente para el cine de ciencia ficción y para la carrera de Kubrick, sino que también para el cine en general. Es un poco como cuando Edwin S. Robinson, que trabajaba para Alva Edison, descubrió y jugó con el concepto de montaje, o como el trabajo de W. Griffith, o el de Kuleshov, o Vertov, Eisenstein, etcétera. ¿Por qué? Porque dicha película es un verdadero festín para los sentidos, una ópera, un ballet, un exquisito viaje al pasado y al futuro y al espacio, que aprovecha al por mayor todos los elementos del séptimo arte y los orquesta de una manera tan magistral que te hipnotiza cada vez que la ves, y porque también es una película que claramente influyó, así como el trabajo de cineastas como Ophuls, Eisenstein, Kurosawa, Fellini, Wells, Chaplin y Fritz Lang influyeron a Kubrick, a cineastas como George Lucas, Ridley Scott, Steven Spielberg y a muchísimos otros. Pero bueno, Joan, por favor, platícanos, bueno, nos platicabas de la importancia, por ejemplo, de la música. Aquí él tiene la idea brillante de usar música tanto experimental, de Ligeti, de Richard Strauss, o música clásica como el Vals del Danubio Azul, que lo hacen un poco, la palabra en inglés sería timeless, o sea, que no tiene, o sea, porque hay a veces que musicalizas una película y entonces como que la película puede llegar a envejecer por el tipo de música que estás usando, que es como muy de la época, depende, ¿no? Pero en este caso, y no solo eso, el uso de los silencios, el uso de las respiraciones, o sea, hay momentos en los que los astronautas, Bowman y otra vez se me olvida el nombre, el otro. Frank Poole. Poole, gracias. Gracias, muchas gracias. Eres muy bueno con los nombres. Frank Poole, estas respiraciones, ¿no? Y nada más son las respiraciones, o silencios completos, es así como que es impresionante. O cuando, que está basado en un hecho real, que IBM hizo un experimento, ¿no? Lo de Daisy Bell, la canción, nada más que pues ellos lo hicieron a principios de los 60s, y Hal dice, a mí me enseñaron ya cuando está perdiendo mucho, ya cuando Bowman está desconectando muchas de sus tarjetas de memoria, dice, tengo una, yo soy HAL 9000 y a mí me programó tal y me enseñó una canción,
y no sé qué, y me enseñaron una canción, se llama Daisy, y ¿quieres escucharla? Sí, sí, me gustaría escucharla, le dice Bowman a Hal, y entonces canta Daisy Bell. Esto lo hicieron los de IBM a principios de los 60s, pusieron una computadora a cantar Daisy Bell, la programaron y hacer la melodía y demás. Entonces, pero aquí tiene porque empieza como Daisy, Daisy, hacia el final, ¿no? Entonces es como muy así de se está muriendo, es como se está muriendo alguien, ¿no? Pareciera que es pues sí, una computadora, es uno de los más grandes villanos de, de la historia del cine, HAL 9000, ¿no? Y yo creo que mucha gente dice, no, es que la idea de la casa embrujada en el espacio, o sea, en la nave espacial, esa la inventó Ridley Scott, ¿no? Con Alien, y es así de, perdón, pero no, digo, a lo mejor estaba en otras películas antes de 2001, pero donde lo vemos así ya en la cultura pop es con HAL 9000, ¿no? O sea, esta computadora que se vuelve asesina, ¿no? Entonces, pues sí, y quiere tomar control de todo, ¿no? Sí, a ver, claro, la película es deslumbrante, es lo que, o sea, yo la vi de adolescente, no sé si entendí algo, pero me entró por la vista y ahí se quedó para siempre. Y supongo que me quedé con los grandes enigmas de la película, algunos de los cuales son interpretables, porque es una película que es una película filosófica que se puede interpretar de diversas maneras. Hablabas de la música. Realmente Kubrick ha sido un maestro para el mundo sobre el tema de las músicas, porque Barry Lyndon también generó un gusto especial, también La Naranja Mecánica, un gusto especial sobre la música clásica, en el caso de La Naranja Mecánica interpretada con instrumentos electrónicos, etcétera. Y se conoce ya desde el dominio público, que en el caso de 2001 tenían unas músicas mientras estaban editando provisionales, que son las que al final se quedaron como definitivas, porque hubo un músico, que es músico conocido, Alex North, que compuso la música y que cuando cuenta la leyenda que fue al estreno y se quedó pasmado cuando vio que la película tenía otra música que no era la suya. Se ve que nadie le avisó, o al menos eso dicen, ¿no? También dicen que Ligeti cobró la misma cantidad en euros que en dólares, que fueron cero, por la música que Kubrick se apropió, por no decir robó. No obstante, ¿cuál fue la respuesta de Ligeti? Fue muchas gracias, porque ahora es conocido en el mundo entero gracias a 2001. En ese momento era un compositor de música contemporánea, rumano, creo, si no recuerdo mal, conocido por muy poca gente. Entonces, a partir de ahí, Ligeti es quien es, sobre todo gracias a 2001. Entonces, sí, efectivamente, tiene ese efecto de timeless que has dicho. Me gusta mucho cuando hablas en inglés, Robert. Esos títulos en inglés que pronuncias me dan mucha envidia. Pues sí, tiene ese aspecto intemporal, ¿no? Que entre otras cosas caracteriza la película. La música de Strauss, Así habló Zaratustra, entra en momentos culminantes, dos, tres momentos culminantes, hacia el principio, hacia el final, en algún otro momento. Y desde luego el conocido Vals de la Nube Azul, que es como una música inesperada para una coreografía casi de naves, ¿no? Y luego los silencios, claro. Tal como has dicho, no solo hay silencios, sino secuencias con la respiración, que son casi de silencio, solo está la respiración. Y bueno, me gustaría destacar a Kubrick como maestro del contrapunto, que esto se manifiesta muy bien en Naranja Mecánica, cuando utiliza la música de la Novena Sinfonía de Beethoven con las imágenes de la barbarie nazi, que es como ligar la fraternidad con el horror. Y eso para impactarle al cerebro de un tipo que no puede cerrar los ojos, tiene que ver y oír. Bueno, en 2001 algo hay de eso, en el sentido de que tenemos
músicas con unas imágenes siempre como inesperadas, imprevisibles. O sea, La violación, la escena de la violación y están cantando Singing in the Rain, ¿no? exacto, sí, todavía es más grave, diríamos. O sea, Singing in the Rain con una violación, Dios mío, es como se puede conseguir algo más grave todavía. Cuidado que Buñuel había hecho algo parecido en Viridiana cuando en el festín de los vagabundos entra el Mesías de Händel, bailado por los vagabundos de forma sacrílega. Estamos hablando de los top de, de contraste entre música e imagen, ¿no? Bueno, hay otro top. 2001 tiene muchos. Número uno está la famosa transición del hueso a la nave, una elipsis de millones de años. El match cut, ¿no? El famoso match cut. Que, que es como sabes muy bien, el homínido líder lanza el hueso reconvertido en arma a los aires y al caer, no por encadenado, es decir, sino por corte, y en silencio, ni siquiera hay música ahí, es decir, que es exclusivamente imagen. Tenemos el arma que desciende y una nave que desciende en la misma dirección. Efectivamente es un corte en continuidad. Un amigo mío, Atanasio Carpena, me dio la pista definitiva, y es que esa nave también es un arma porque tiene misiles. Es una nave cargada de misiles. Es decir, vamos de un arma a otra arma. Claro que es muy bonito porque después empieza a sonar el anillo azul y es todo muy bello y tal. Pero ahí subsiste la idea, que tenemos que hablar de ello en algún momento, la puedo manifestar ahora, esta idea de Kubrick de el ser humano es quien es por su condición de asesino. Es decir, de ser agresivo que es capaz de matar. Eso nos convierte en humanos, que es una idea que está muy presente en 2001, está ya en la primera historia, luego se va manteniendo, y es como una concepción, podríamos decir, pesimista, si quieres, o al menos no es la belleza que el ser humano sea asesino, pero puesto que la película acaba con el ser humano como casi como Dios, ¿no? Hay un punto casi de ateísmo, es decir, ya no vamos a necesitar a Dios. Ahora el ser humano, el niño galáctico, el superhombre va a ser el ser humano, no nos hará falta que exista Dios. Todo esto gracias a una inteligencia extraterrestre. En cualquier caso, es una visión bastante más en positivo u optimista, que equilibra un poquito la idea del ser humano como asesino. Es decir, ese niño del final posiblemente sea un ser humano mucho más equilibrado y preparado que el homínido del principio, y quizá no necesite matar. No lo sé, es una interpretación en cualquier caso. Sí, es pues este concepto muy nietzscheano del Übermensch, ¿no? Del superhumano, que es una de las interpretaciones que se le da a esta película. Justo la música de Ligeti, Así habló Zaratustra, donde, bueno, tiene el mismo nombre que el libro de Nietzsche, en donde Zaratustra está buscando al ser supremo, ¿no? En este momento, por ejemplo, cuando descubre él que esto puede ser un arma, ¿no? El homínido, que es la palabra me gusta más que usas tú, homínido, que hombre mono, y descubre que esto puede ser usado como un arma, esto después de haber tocado el monolito, ¿no? Que me parece, si no me equivoco, que es el primero en tocar el monolito, es como el protagónico de los homínidos, y entonces, pues bueno, lo primero es un arma, bueno, es supervivencia, porque primero se están peleando con los otros animales por las hierbas y cosas así, y con los otros homínidos por el agua, entonces se convierte en un arma. Pero bueno, y aquí tenemos, esos son los dos momentos en los que tenemos Así habló Zaratustra, este poema sinfónico de Richard Strauss, no ser confundido con Johann Strauss II, el vals del Danubio Azul, ¿no? Son dos Strauss y diferentes.
pero aquí también está sonando, porque vemos a un Bowman muy anciano, luego vemos que se convierte como una especie, en esta especie de feto que está dentro de como una especie de, de huevo o que también parece planeta y demás. Y entonces, y luego se mete al monolito y luego ya está en el espacio y está esta canción, está esta música. Tun, 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 tun. Digo, no soy muy bueno, tú eres músico, perdona. Yo no soy, yo no tengo muy buen oído, pero pum, 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 ¿no? Entonces está ahí, en esos dos momentos, tenemos, entonces, sí está esta idea un poco del Übermensch, no sabemos si el monolito es extraterrestre o son, bueno, esta idea de Kubrick que luego decía que a lo mejor él veía a, no el Dios como nosotros lo conocemos, sino como culturas más avanzadas a las nuestras, en otras galaxias, en otros planetas, a lo mejor no dentro de nuestro sistema solar, pero en otros, que mandan este monolito un poco para ayudar al ser humano, pero el ser humano lo está usando para violencia, ¿no? Como tú dices, el hueso es un arma, la nave espacial en la que se convierte también es un arma, la nave espacial, la computadora HAL 9000 es un arma, ¿no? Porque es capaz de matar a pues, todos menos Bowman, ¿no? De la tripulación, y a los 5 que están ahí, solo Bowman sobrevive. Y luego hay esta interpretación de que está él al final como en una especie de zoológico humano, bueno, extraterrestre, pero hecho para un humano, y lo están observando, digamos, y pasa el tiempo así, él en esta como reproducción, pues más o menos, pero no exactamente, de una habitación francesa de pues no sé qué siglo, ¿no? 18 o 19, algo así, y lo que ellos más o menos pensarían que sería bueno para un humano. Notemos que esta es la primera vez donde bueno, obviamente los homínidos están comiendo la carne cruda, pero notemos que aparte de eso, esta es la primera vez que ya Bowman está comiendo puré de papa y está comiendo no estas cosas raras que comen los demás de sus cajas, estas y sus, como dijimos, los sándwiches espaciales y bueno, del futuro, ¿no? La comida artificial, sino que está comiendo comida real. Entonces, es un poco como poner a un animal en un hábitat que en un zoológico, más bien en un zoológico, más o menos imitando el hábitat de lo que el ecosistema, de lo que pensamos que donde vive un chango, donde vive una jirafa, donde vive una cebra. Pero bueno, eso es una interpretación, ¿no? Y que la idea es convertirlo en un suprahumano, en un Übermensch. Claro, sí, todo esto entra ya en la fase de interpretación y es posible que Bowman no se sienta muy acompañado, puesto que está solo, en ese zoológico, prisión o parque temático, como quieras llamarlo, de lo que puede ser un entorno doméstico agradable, ¿no? Solo, si fuera una película de Tarkovsky como Solaris, a lo mejor se le aparecería una mujer por allí, no lo sabemos. Pero tal como has dicho, quizá la idea de esa inteligencia extraterrestre superior sea ayudarle en ese paso evolutivo que se manifiesta al final y que puede interpretarse como que es el mismo. Claro, estamos en una fase ya muy, muy simbólica, pero puede interpretarse, hay razones para ello, que Dave Bowman se va a convertir en el niño galáctico, es decir, que va a ser la misma persona. O si uno quiere que Dave Bowman ya no es Dave Bowman, sino que es el ser humano
que se va a convertir en un ser más evolucionado en general, digamos, ya perdió un poquito la identidad, ya es un representante de la Tierra, diríamos, que va a efectuar ese paso evolutivo. Creo que Kubrick hace muy bien, no dando las claves, como David Chase en el final de Los Soprano, que tampoco cuenta exactamente qué pasa ahí, y todo el mundo hace sus conspiraciones y demás. Y creo que está muy bien que no dé una pista definitiva sobre cuál es la lectura, porque así nosotros podemos dar la que nos apetezca o varias y todas son buenas y no hay nadie que nos contradiga, ¿no? Sí, y bueno, esta respuesta que se la dio por teléfono al director japonés estuvo escondida por mucho tiempo y bueno, estuvo en un VHS y luego ya está en YouTube, pero él mismo dice, bueno, mira, la verdad es que no me gusta como decirlo, porque pues entonces es muy distinto a Sí. cuando lo estás viendo y realmente él estaba como pues era muy aficionado a las interpretaciones, ¿no? O sea, esta idea de que la película deja de ser tuya cuando la ve alguien más, eso se esencia en el cine y que cada espectador tenga como interpretaciones, eso es lo rico del cine, ¿no? Sí, yo creo que es muy bonito e inteligente que sea así. Sí, recuerdo esa entrevista. Creo recordar que el mismo Kubrick dice, reconozco que al ponerlo en palabras hay como una especie de bajón poético y por eso no me gusta contarlo. Creo que no llega a contar exactamente el final, sino, bueno, no sé, igual tú lo tienes más reciente. Creo que se limita a contar el porqué de esa inteligencia extraterrestre creando ese lugar para Bowman. Bueno, da igual, sea como fuere. Yo creo que es muy bonito que existan pistas para que cualquier espectador pueda dar su versión y tenga ganas de hacerlo, porque claro, podría ser que uno no sintiera la necesidad ni la inspiración como para dar una versión concreta de lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, me parece bello que sea así, es como un poema abierto y creo que es muy coherente con toda la película. La película tampoco da muchas explicaciones en muchos de los pequeños episodios, ¿no? También, o sea, el mismo monolito es un enigma. Actúa, es cierto, y aquí sería algo clásico, o sea, tenemos como 4 partes muy distintas, y excepto en la tercera, en la primera, segunda y cuarta, aparece el monolito. Entonces hay como una especie de pregunta que se hace el espectador de ¿qué diablos es esto? ¿Me van a dar alguna explicación al final? No hay una explicación definitiva, no la hay. O sea, bueno, inteligencia extraterrestre, pero es una especie de mineral enviado por la inteligencia extraterrestre o es en sí mismo una inteligencia que está como viva. Bueno, lo que usted quiera, o sea, no hay una explicación, ¿no? Pero yo lo veo también coherente con el mismo personaje del villano que has dicho muy acertadamente, de Hal, que es un ojo amarillento, rojizo, negro, al que no vemos nunca, que está en todas partes. Es una maravilla tener un personaje así, que habla, que es como un poco narcisista, que presume de sus cualidades. Es curioso, un robot bueno, un robot, vaya, una inteligencia, una computadora que presuma de sus cualidades es bien Que curioso. ahora habla bueno, todavía no exactamente, pero hablando de esto de cómo anticipa un poco el futuro, habla un poco como Siri o habla un poco como todas estas aplicaciones de inteligencia artificial, a lo mejor un poco más, o sea, tiende a ser un tono monótono, a veces como medio susurrado, pero sí, en sus palabras sí es como has dicho, narcisista y básicamente la idea es, yo voy a hacer todo esto solo, o sea, yo no necesito estos seres humanos, ¿no? O sea, yo soy superior a, perdón, o sea, Dave Bowman le pide que lo deje volver a entrar cuando
cuando pues viene con el cadáver de Frank Poole y le dice, perdón, Dave, pero no te puedo permitir eso, no puedes dejar en riesgo, jeopardize the mission, ¿no? O sea, no puedes poner en riesgo, perdón, la misión, ¿no? Es demasiado importante. Entonces, sí es como esta idea, pues que la computadora, porque está esta pregunta en la entrevista de, pues, ¿qué tan humana es esta computadora, ¿no? Claro, ¿Es computadora o es capaz bueno, tiene conciencia de sí misma, etcétera, ¿no? sí, para el espectador es como si fuera un ser humano, puesto Sí. que pasa por todos los estados y a mí me resulta, por cierto, un personaje muy gracioso cuando la van a eliminar. Yo me parto de risa con un humor que no sé si es exactamente humor, pero a mí me resulta muy gracioso cuando empieza a decir que, bueno, que quizá ha cometido algunos errores, algunos errores, que ha matado a 4. Ya se siente mucho mejor y que tiene mucha confianza en el futuro de la expedición, de la misión y tal. Me resulta muy, muy gracioso. Y Y desde luego Dave, la idea tómate es que una pastilla para el estrés y piénsalo bien. me veo muy nervioso y tal. Es buenísimo. Y claro, el que cante la canción, esto es una idea genial de guión. Qué idea, Dios mío. Y que cante una canción al fin y al cabo de amor. Es decir, mientras se están matando, canta una canción de amor. Dice, I'm half crazy of love for you, más o menos. Dice, Sí, estoy sí, loco de sí. amor por ti. Y Dice la bueno, canción. es I'm half crazy, ¿no? O sea, Sí, y no estás mitad loco, estás completamente loco. All for the love of you, o sea, hay esa all for the pausa love en of la you. canción, todo Sí, por el sí, sí. amor por ti, ¿no? Entonces, pero primero está el I'm half crazy y hay una pausa, ¿no? All for the Sí, love of you. Entonces, Kubrick es un maestro digo, hace todo ese tipo de cosas en diferentes películas, como ajá. al final de Doctor Strangelove, o sea, están explotando todas las bombas y We'll meet again. Sí. we'll meet again, don't know where, don't know when, ¿no? De Ross Sí, Parker y Huey Charles, cantada por Beverly Lynn y un coro de las Fuerzas Armadas Británicas, o caramba. al final de Full Metal Jacket, que están en Ajá. el fuego y todo, entre toda la demolición, están cantando el himno de los 60 del club de Mickey Mouse, ¿no? Del programa. Mickey Mouse, Mickey Mouse, Mickey Mouse. O sea, es un humor, bueno, y en The Shining, pues esta presentación de cómo siempre presentaban a Johnny Carson, Here's Johnny, ¿no? Y era un momento alegre porque salía Johnny Carson y ese es en el momento en el que se asoma Jack Torrance y quiere matar a Wendy, ¿no? Y entonces con el hacha y la puerta y here's Johnny. O sea, es un sentido del humor muy negro, muy negro. Y es terrible, es tan frío que es sádico, pero es muy, muy de un gran talento, de un gran talento. Y bueno, aprovecho para decir que Kubrick era músico, es decir, hay fotografías de él, y de hecho se sabe, está documentado, fue percusionista de jazz, de grupos de jazz, es decir, su conocimiento de la música no es baladí, estamos hablando de un músico. Y hay muchos, tal como he ido comprobando a lo largo de los años, hay muchos editores que son percusionistas en concreto, que son músicos de percusión, con lo cual, bueno, hay toda una tradición ahí de montaje y de percusión que me parece Los interesante. beats, ¿no? Exacto, sí, 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 uh-huh. pero yendo a lo esencial, tiene un concepto del tiempo muy, muy claro, muy ajustado y desde luego un conocimiento en general de la música. Es decir, no sé si lo tenía ya desde el principio, supongo que lo iba adquiriendo y era natural toda la vez, ¿no? Y Pero lo ajedrecista también está muy presente, ¿no? O sí, sea, sí. Bueno, por cierto que en 2001 es Frank Poole quien juega al ajedrez con Hal. y siempre, o sea, siempre, bueno, también se puede decir de Lynch, también se puede decir de Tarkovsky, de Bergman, de muchísimos otros.
y otras, ¿no? Áñez Barda, etcétera, Chantal Akerman, etcétera, que están siempre, bueno, eso es lo que tiene que hacer un buen guionista y un buen cineasta, es estar siempre, o sea, saber que el espectador es totalmente muy inteligente y siempre va a estar anticipando, ¿no? Ah, ya sé lo que va a pasar, ah, ya sé lo que va a pasar, y es como estar jugando ajedrez, o sea, el cineasta está jugando al ajedrez con un contrincante, y entonces dices, ¿crees que voy a mover mi peón acá, o voy a mover mi castillo acá, o voy a mi torre, perdón, o voy a mover cualquier pieza, mi reina, cualquier cosa, y tú estás como cineasta, tú estás como buen ajedrecista, estás pensando 5 pasos adelante de tu contrincante, ¿no? Si realmente eres un Bobby Fischer o un Kasparov o un Karpov o algo así, entonces digamos que Kubrick, y mira, empiezan con K los tres, es un Kasparov o un Karpov del cine en muchos, y claro, también era fotógrafo, digo, Claro, sí, sí. todo un polímata Desde como tú. Dios Dos mío, polímatas. ojalá me haya acercado un 0,1% a Kubrick. No, en 2001, claro, el espectador en general hace previsiones de futuro en cualquier película. Claro, en 2001 puede ser que también las haga, pero se estrellan contra la sorpresa, porque es muy difícil acertar lo que va a ocurrir en esta película. Desde luego de los homínidos al 2001, ¿quién iba a acertar eso? ¿Qué espectador iba a acertar eso? O sea, y desde luego el paso de después de la muerte de Hal al viaje a Júpiter, ¿quién es capaz de saber lo que va a ocurrir? Ahí andamos realmente en un viaje con el personaje sin saber qué diablos va a pasar. Ahí es como que yo creo que en esa parte el espectador dice, bueno, yo dejo de hacer predicciones, que me lleve donde quiera la película y a ver cómo acá, a ver en qué termina esto, ¿no? Porque es una película que te lleva de sorpresa en sorpresa. En eso, desde luego, se aleja mucho de las convenciones clásicas en donde más o menos, puesto que hemos visto tantas películas, uno puede hacer predicciones que aproximadamente se van a cumplir. Aunque solo sea el hecho de que, bueno, hay un enigma, quién ha matado a esta persona al principio, al final sabremos quién la ha matado. Eso ya es una previsión razonable. Aunque no acierte quién ha sido, sé que al final me van a descubrir quién ha sido el culpable. Eso de 2001 está en otra órbita. Es otro tipo de película, ¿no? Y me parece, es decir, la única previsión que puede hacer el espectador es a ver si al final me cuentan qué diablos es el monolito. Es lo único que aproximadamente puede ir pensando el espectador, digamos, clásico de mi pueblo, que dice, bueno, a ver, yo me espero aquí a ver si me cuentan esto. Y del mío también, y de muchos pueblos. Sí, de hecho, bueno, escuché una entrevista de un programa que me gusta, que es Elvis Mitchell, The Treatment, y no sé si era con David Mickix, que escribió un libro sobre Kubrick. Bueno, se han escrito cientos, ¿no? Pero o si fue con Christopher Nolan, que en Cannes hace unos años, no tantos, hizo como, bueno, hicieron como bueno, no fue realmente una restauración, pero más bien buscando proyectarla como debió haber sido proyectada, ¿no? Como Kubrick quería que con los 6, bueno, esto del sonido, 6 canales, ¿o cómo se llama? 6, ay, no sé. No sé, pero bueno, ya sabes que Nolan le encanta el sonido y le encanta, y entonces, bueno, entonces Nolan estaba a cargo de ese proyecto, digo, obviamente, con el permiso de la familia de Kubrick, con la esposa, las hijas, la viuda y las hijas, y lo que decían era que, ya se me fue,
Ya se me fue la idea. Ah, sí, que en las primeras proyecciones de la película, dentro de la parte de los homínidos, o los primeros 10 minutos o algo así, la gente se salía. Porque veían un póster que era como 2001 Odisea del Espacio, ¿no? Y es así de, ¿qué es esto de los hombres mono? ¿Qué es esto de los changos? ¿Qué es esto de los homínidos? O sea, yo no vine a ver. Entonces, ¿no? Como has dicho, o sea, empezar con los homínidos es así como The Dawn of Man. ¿Qué es esto, no? Y que se salían y era así de, o sea, no se esperaban ni al intermedio o no regresaban después del intermedio, sino que se empezaron a salir. Claro, luego ya empezó el fenómeno de este es un peliculón loco, todo el mundo lo tiene que ver. Luego, incluso después de Star Wars hubo reestrenos de 1968. Nolan dice que después de ver Star Wars, su papá lo llevó a ver una proyección de reestreno de 1968 porque le encantó Star Wars y le dijo el papá, sí, pero pues ahora ve esta porque Star Wars bebe de esta película, ¿no? Y entonces, digo, de una manera mucho más pop y así, pero más para, como dices, para gente de mi pueblo, de tu pueblo y así. Pero pero sí, o sea, hubo gente que se salía, pero luego fue, me parece que una de las películas más exitosas a nivel taquilla del año. Sí, esto está documentado y se sabe. Inicialmente hubo malas críticas y creo que Kubrick lo pasó mal porque tenía muchísima esperanza. Aparte del hecho de que en una primera proyección no fue nada bien y cortó 20 minutos. 20 minutos que esos 20 minutos se han perdido porque el otro día, anteayer, Juanma Ortega, un periodista que conoció a familiares de Kubrick, me dijo que esos 20 minutos, sí, que esos 20 minutos que cortó al mar, nada menos. Es decir, que es totalmente irrecuperable. Pero se conservan fotografías Polaroids, por ejemplo, de Dave Bowman tocando el piano. Disculpas, Sí. Tuve un error ahí como de ruido. Entonces, Sí, si nos puedes repetir lo último que... sí, que no, bueno, no, justamente anteayer estuve con un periodista, se llama Juan Ortega, que conoció, que estuvo sí, yo de hecho estuve en esa proyección. Estaba el actor que hace de Bowman, Kate Bulea, y unos cuantos familiares de Kubrick y tal, y le contaron la familia eso, que Kubrick lo pasó mal inicialmente. Primero cortó 20 minutos, después hubo malas críticas, es decir, que hubo un lapso de tiempo hasta que no se formó la leyenda sobre la película o las leyendas urbanas o corrió la voz. Realmente Kubrick no lo pasó bien, ¿no? Y que esos 20 minutos que se desaparecieron para siempre realmente son irrecuperables porque Kubrick lanzó el negativo al mar, parece ser, dicen, ¿no? Pero que hay fotografías como de Bowman tocando el piano en la nave, algo que desde luego no está en ninguna parte que se pueda recuperar, pero hay fotografías, hay polaroids de eso, de esas partes perdidas para siempre, ¿no? Y sí, claro, después estuvo esta moda de ver la película tomándose alguna droga permitida por el Comité Olímpico, naturalmente, y sobre todo viajar en el bloque final con el tripi metido en el cuerpo, ¿no? Entre otras cosas. Y desde luego las sucesivas revisiones, sobre todo que hemos hecho a partir de Star Wars y demás, que Douglas Trumbull, que lo pronunciarás correctamente, está en las dos. Está en 2001 y está en La Guerra de las Galaxias. Ah, eso no lo sabía. Sí. Él Es decir, trabaja en ambas. sí, trabajan ambas y es un poco el enlace entre uno y otro, ¿no? Sí, bueno, y también es muy similar el ver cómo
cómo entra la nave, me parece, la nave en la que va otra vez el doctor, el que va a la luna. Sí, Haywood Floyd. Floyd, gracias. El doctor Floyd, cuando está llegando a la base, esta entrada, ¿no? Y la nave está entrando, es muy parecido a las entradas de donde se estacionan en Star Wars, ¿no? Y bueno, obviamente se inspiró, digo, son diferentes, pero sí este tipo de naves largas en la que están Puli Sí. Bowman y todo este tipo de cosas, Sí, sí sí, hay sí. como mucha similitud. Bueno, yo creo que el paso de la nave en la Guerra de las Galaxias, esa nave que va apareciendo y no se acaba nunca, yo creo que es un homenaje directo muy claro a 2001, porque es exactamente lo mismo. O sea, no hay... es como, o sea, en la Guerra de las Galaxias está como exagerado incluso para que la gente diga, pero es claramente bueno, no sé si claramente, creo que es homenaje a 2001. Vaya. Y bueno, nada más en 3 minutos o 4, perdón, que hablamos de muchas otras cosas, pero si nos puedes hablar de la estructura de 2001. Sí, claro. Bueno, tiene esas 4 partes que están señaladas con títulos en la misma película. El amanecer del hombre, que son estos 17 minutos iniciales, que es la parte en la lejanísima prehistoria de hace millones de años. Luego hay son 4 partes. La segunda, la anomalía magnética en Tycho, es esa anomalía que es el monolito, y Haywood Floyd, el doctor de lo que estamos hablando, viaja a ese cráter en la Luna para saber qué está ocurriendo. Es un monolito que emite señales acústicas y que genera la tercera parte, es decir, el viaje a Júpiter es para responder a esa anomalía previa, es decir, es saber exactamente qué está ocurriendo y con las pistas, la nave Discovery va a Júpiter 18 meses más tarde de la anomalía magnética anterior. Esta parte central, que dura más de dura una hora, y el intermedio de la película está justo en el punto medio, se puede ver de muchas maneras, pero tiene como 2 partes. La parte hasta la presentación, la parte hasta la que deciden desconectar a HAL, y una segunda parte que es de acción prácticamente, que es lo que más se parece casi a un thriller en el espacio, que es HAL matando a todo el mundo y excepto a Bowman, que consigue matarle a él. Ahí la película cambia, o sea, la lentitud y elegancia que ha tenido la película no la pierde, pero de golpe y porrazo pasamos a planos cámara en mano, a la respiración de Bowman, a los mismos asesinatos que era como inesperado que en esta película tuviéramos, aunque hemos tenido la previa de los humanoides matando uno a otro, no nos esperaba que pudiéramos llegar a ese punto. Y finalmente una parte psicodélica muy de años 60, muy pop, que es Júpiter y más allá del infinito, que en realidad son 2 partes. Por un lado, el viaje a Júpiter, que más o menos dura la mitad de esa parte cuarta, que es el auténtico viaje psicodélico, muy, muy bello, extremadamente bello, y cautivador y seductor y una maravilla para los sentidos de aquel que le guste, bueno, que somos legión en el mundo, y que no tiene trama prácticamente, que simplemente es un viaje sideral sensorial. Yo creo que creo que la palabrita sensorial es del mismo Kubrick. Y después el final, que es más allá del infinito, pero bueno, podría ser Júpiter, o más allá de Júpiter, no está definido, que es toda la llegada de Bowman a ese parque temático, su envejecimiento por elipsis muy pronunciadas. La película tiene elipsis muy pronunciadas, ninguna comparable a la del hueso a la nave, pero en esa parte vuelven las elipsis. Que pasamos de un Bowman de unos 30 y pico de años a un Bowman anciano, que puede tener 80 o 90 o quizá 100, y su renacimiento. Esta parte última es la más interpretable, la más simbólica, muy bella, muy contundente. Realmente la emoción está muy arriba
por los sucesos que, como quien no quiere la cosa, están sucediendo. Es decir, tenemos una muerte y una resurrección. Muerte y resurrección. Es algo muy propio de la vida. No quiero hacer comparaciones, pero bueno, en la vida de Cristo es una muerte y una resurrección. Y Jesucristo muere como hombre y renace como Dios. Aquí Bowman muere como hombre y renace como superhombre, más o menos. No quiero comparar, pero sí que se pueden, si uno quiere, puede establecer comparaciones de ambas historias, ¿no? Que es interesante porque hay como tú hablas de contrapunto y es interesante porque de muchas maneras se está citando a Nietzsche, ¿no? El asesino de Dios, digamos, y al mismo tiempo, también se está hablando de una especie de Dios. No sabemos si, pues, el Dios, los dioses que nosotros manejamos en las religiones humanas o un Dios extraterrestre, ¿no? Digo, claro, nosotros si como seres humanos vemos un ser 1000 veces avanzado a nosotros, como digo, simplemente lo que asumimos que es Bowman convertido en el superhumano, pues para nosotros va a ser una deidad, ¿no? Ese ser. Claro. Sí. Bueno, yo creo que la influencia de Nietzsche es más que obvia, absolutamente obvia, no puede ser casual. Y me parece también muy interesante el mismo instante final de la película, cuando el niño galáctico, el Star Child acaba rompiendo la cuarta pared y mirando directamente al espectador, que es el último instante. Es como decir al espectador, es que estás preparado, lo vas a hacer, estás preparado para el salto evolutivo, y ahí se acaba la película, ¿no? Que me parece brillante. Ya es brillante, ya es arriesgado poner al feto con las dimensiones del planeta Tierra. Es decir, ¿a quién se le ocurre esto? O sea, vaya osadía, ¿cómo es posible? Pero ¿quiénes sois? Kubrick, Arthur C. Clarke, Douglas Trumbull, ¿quiénes sois? Bueno, pues os felicito. Me sorprendéis una vez más. Y encima, pues el niño que acaba mirando al espectador, como quien no quiere la cosa, acaba mirando. Que por cierto, ese niño está diseñado por una mujer que murió muy poco después en el accidente de tráfico. Una maravilla de escultora. Bueno, en fin, una pequeña catástrofe en la vida real, pero porque está realmente muy bien hecho, está muy bien conseguido, ¿no? Bueno, es una película que sigue ahí y seguirá ahí. Es de las películas, para mí personalmente, y me pongo la cola de millones, las películas más importantes de mi vida. Siempre está ahí, sigue inspirando, que esto es muy importante. ¿Cómo puedes seguir inspirando después de tanto tiempo, ¿no? La vuelves a ver y dices, ahí va, Dios mío. Y muchas de Kubrick son así, ¿no? La Naranja Mecánica también es otra. Digo, una de mis favoritas es Doctor Strangelove, ¿no? El Doctor Insólito. Digo, con Peter Sellers, bueno, sí. y yo sé que tienes que dar una clase, pero bueno, también hay muchas otras cosas de Kubrick, así como en el 2001 habla de esta posibilidad de dejar de ser un ser tóxico y violento y convertirse en algo pues más noble, más elevado, superior, más pacífico, ¿no? Él explora mucho lo de la masculinidad tóxica en muchas de sus películas, tanto los generales locos en Doctor Strangelove, ¿no? El que monta la bomba al final, el vaquero, el que dice que los líquidos esenciales, o no sé qué dice el mismo Doctor Strangelove, Jack Torrance, también obviamente el sargento de Full Metal Jacket, etcétera. Está Lolita, obviamente los dos personajes de Lolita, Peter Sellers y James Mason, Mason, sí.
Eh, sí, explora mucho esta idea de la masculinidad tóxica. La masculinidad tóxica llevada al límite son los militares. En Senderos de Gloria vuelve a ser lo mismo, es decir, son auténticos psicópatas. Kubrick les tiene puesto el ojo ahí y les machaca todo lo que puede, desde la ironía o la no ironía, pero les tiene puesto el ojo. Y cuidado Kirk Douglas es el único que está tratando como de luchar contra esta, pero... Sí, el tipo de la chaqueta, el instructor de la chaqueta metálica es genial. O sea, te vuelves a partir de risa con las cosas que dice. Cada frase es buena, como para analizarla y troncharse de risa. O sea, yo creo que Kubrick está fascinado. O sea, claro que los critica, pero a veces le fascinan. O sea, hay algo de él que está ahí dentro, ¿no? En los sí, militares. pues si ves el documental del Resplandor que filmó su hija, el cómo está tratando a Shelley Duvall, híjole, o sea, él luego dice que lo hizo como para asustarla y que tuviera ese tipo de actuación, pero ella a la fecha está traumada con la experiencia de Kubrick en The Shining. O sea, un momento lo ves que está platicando con Jack Nicholson así, incluso deja que venga James Mason con su familia al rodaje y que se saquen fotos con Jack Nicholson y a Jack Nicholson todo, y a Shelley Duvall le está mega gritando y le está mega... Entonces, yo creo que, pero a la vez, se sabe que era un gran esposo y un gran padre y un gran... Entonces, no sé, está, bueno, en todos nosotros hay esa ser de luz y ser de oscuridad, ¿no? Sí, yo supongo que habrás conocido, porque has conocido a muchos cineastas, que tienen esa doble condición, es decir, que como seres humanos normales, cotidianos, son una maravilla y después en el rodaje son auténticos sátrapas que pueden ser psicópatas o gente bastante agresiva. Existe, o sea, y yo creo que por lo que se cuenta de Kubrick podía ser muchas personas, porque muchos hablan de él como una persona muy educada, muy fascinante en el rodaje, ¿eh? En el rodaje. Sí. Sin ningún ego, incluso. O sea, hay uno de los diseñadores de 2001 dice, no, era capaz o sea, le hice un comentario y tal, y dijo, muy bien, pues destruyamos todo esto, volvamos a empezar, de una manera muy relajada, muy tranquila. Bueno, hay muchas versiones. Yo creo que quizá tarde o temprano se sabrán más cosas de él. Cuando alguien decida hablar. No, pues es que hay, por ejemplo, no me acuerdo del nombre de la mujer ni qué es lo que hacía en el rodaje, pero decía, es que yo al ver sus películas o al trabajar en sus películas no entendía de dónde salía toda esta monstruosidad porque Kubrick era una persona muy amable, muy educada, muy paciente, siempre buscando las opiniones de los colaboradores, no era un dictador, pero luego ves este lado en el documental, cómo está tratando a Shelley Duvall. Pues sí, a lo mejor sí es para sacarle el miedo total. A lo mejor ella estaba siendo un poco diva, pero bueno, eso también se medio llega a notar que ella está siendo como un poco diva, o así de como que no quiero hacerlo, pero eso no justifica agredir a alguien, ¿no? Se puede hablar de una manera amable, pero bueno, yo creo que, digamos, hay muchas facetas de Kubrick, era un ser muy complejo y ya. Muy perfeccionista, con muchos proyectos no realizados, como el de Napoleón, que había llegado muy lejos y no pudo hacerlo, por citar quizá el más relevante, ¿no? The Aryan Papers también, que no quiso hacer por una, porque Steven Spielberg ya estaba empezando a trabajar en la lista de Schindler, y dos, porque había ciertas cosas que
que él, digo, encontró un libro, pero él metió, bueno, como hizo con la mayoría de sus películas, pues las adaptaciones eran, Stephen King lo odió, ¿no? Sí, Con su sí, interpretación sí. de en El Resplandor, pero bueno, en Sí, mi no, opinión personal es, digo, y amo a Stephen King, pero en mi opinión personal es mejor la película que el libro, sí, ¿no? sí. No Eh, obstante, no obstante, Lolita de Nabokov me parece una adaptación muy fiel, desde luego al espíritu totalmente, incluso a la letra. O sea, creo que el libro es muy bueno, la película es excelente. Y ahí no creo que haya una adaptación de estas que haya odiado el escritor, ¿no? no, Eh, y bueno, claro, en el caso de 2001 es distinto, puesto que hablamos de una reconstrucción a partir de un relato muy breve de Arthur C. Clarke y el mismo escritor escribió posteriormente a partir de la película, ¿no? y sí son muy diferentes, Totalmente. Sí, ujú. hay, cuando hace unos años hubo una exposición itinerante de Kubrick y aprovechando la ocasión descargaron en la red todos los guiones de todas las películas, que se pueden encontrar casi todos, pero no todos. Los descargaron todos. Y el que se descargó de 2001, que yo creo que está asequible y tal, es una versión como del año 65, que no me lo leí entero, pero sí leí unas cuantas partes, y es un guión muy distinto de la película final. Es un guión mucho más didáctico, mucho más explicativo, con muchos más diálogos, mucho más, digamos, inteligible, mostrando muchas más claves, y en el que hay partes que yo no reconocí nada en absoluto la película. Digo, esto, o sea, ¿qué es esto? O sea, no tiene nada que ver con la película. Y ese es el guión que descargaron. Yo creo que podían haber descargado otras versiones y la que descargaron fue esa. Bueno, me pareció interesante exactamente por eso, por las enormes diferencias que había de la versión del 65 a la película final. Digo, realmente trabajaron mucho esta gente. Trabajaron mucho quitando, quitando, quitando y reforzando la parte visual, ¿no? Bueno, Joan, ahí. pues sé que tienes ya tu clase, pero entonces te podríamos, yo por mí podríamos estar hablando por horas, pero Sí, ya ahorita ya es un, tienes tu clase. es un De hecho, ya nos pasamos de sí. tiempo, son como 6 minutos Bueno, pasadas las, bueno, entonces mil disculpas por eso no, y muchas gracias, digo, esta fue una plática entre amigos sí, y te totalmente. agradezco muchísimo. Te lo agradezco muy relajada y muy instructiva y aprendiendo además. Ojalá sea útil también para todos los que la vean. No, no, sí, sí, pues totalmente mutuo y pues te agradezco porque es un canal nuevo y Cultura 7 y me aventé a este mundo del YouTube y a ver qué pasa y pues teniendo pues me atrevo a decir una celebridad como tú, yo creo que eso va a ayudar y a un Brindo, experto brindo, como tú, brindo a eh, tu salud. eso va a ayudar al... A ver cuando nos vemos presencialmente y nos damos un buen abrazo. Tengo que ir a Barcelona, tengo que ir a Ah, Barcelona, claro. Sí, sí. lo tengo Bueno, en mi puedes ir lista. directamente a Sitges, donde hay un festival de cine fantástico en el mes de octubre. O sea, apúntatelo en alguna agenda. Eh, el del año pasado fue el peor festival porque el terror estaba en la sala, no en la pantalla. Con el COVID era una traslación del terror. Pero bueno, en fin, espero que este año esté todo un poquito más controlado. Sí, pues Del Toro ha estado en Sitges y, Sí, un y- montón de veces, sí, 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 sí. Yo conocí a Edgy Avendaño en Sitges, me lo presentó Alberto de Toro, un montador, por cierto. Ujú. sí, sí, pues es como el festival, ¿no? De si haces terror o ciencia ficción o... Sí, es uno de los, bueno, es quizá tiene ya más de 50 años, más de 50
sesiones. Sí, si tu película es de alguno de esos géneros y estás en Sitges, ya es así como, es Sí. como el Cannes de ese género, ¿no? Entonces, Si mueres sí. mucho, te puedes bañar en la playa, que todavía el agua está asequible en el mes de octubre. Bueno, pues muchas gracias, Joan. Ya no quiero Gracias. que llegues tarde más tarde a tu clase. Gracias. Muchísimas gracias. Esto fue Cultura 7. Muchas gracias al maestro Joan Marimón Padrosa. Gracias. Y pues esperemos platicar acerca de otra película otro día. Ojalá. Si te parece bien, por mí encantado, Robert. Ok. Sí, pues por mí Chao. encantado también. Chao. Hasta luego. Hasta luego.